en la reunión de esta semana es empezar a trabajar sobre el concepto de metafísica. Es decir, el seminario sobre crítica y metafísica. Y yo creo que en Kant son dos conceptos que están íntimamente asociados, ¿no? Lo que pasa es que podríamos decir que hasta cierto punto el concepto de crítica tiene ciertos caracteres de unicidad, digamos, hay un concepto de crítica. Bueno, se puede profundizar, hay distintas versiones, pero uno diría, no hay grandes variaciones en lo que Kant piensa por lo que es la crítica, y muy por el contrario, hay muchas variaciones en lo que Kant piensa que es la metafísica, ¿no? O sea, no es que Kant piense cosas diferentes de lo que es la metafísica, tiene muchos conceptos de metafísica, esa es un poco la cuestión, que él maneja verdaderamente, por lo menos en lo que aquí nos interesa, por lo menos son 5 o 6 conceptos de metafísica. Y yo creo que son más, pero vamos a tratar de el propósito no es abrumarlo con conceptos de metafísica. Alguien tiene el micrófono abierto, no sé quién es. A ver, fíjense. Y bueno, dentro de estos conceptos de metafísica, algunos son centrales, otros son un poco, todos son centrales, algunos son más importantes que otros son más conocidos, otros menos conocidos, pero además de los conceptos de metafísica, hay diversas metáforas con las que Kant se refiere a la metafísica, ¿no? Kant no es un autor que utilice muchas metáforas, pero las pocas metáforas que utiliza, o sea, prefiere el concepto, pero las pocas metáforas que utiliza han tenido gran trayectoria en la historia de la filosofía. Fíjense que revolución copernicana es un término que todos conocen, la paz perpetua, no sé, hay un conjunto, son varios conceptos que cuando uno se encuentra con ellos dice, mira Kant que era tan circunspecto, ¿no? A la hora orientarse en el pensamiento. Son todas metáforas que él va trazando de alguna manera para, obviamente, como suele ser con las metáforas, para ser claros, digamos, al poner al alcance del lector aquellos temas que él quiere tratar. Entonces también vamos a tratar de ver algunas de esas metáforas. La que más de cerca nos toca acá, la idea de que la metafísica es un campo de batalla, ¿no? Esa hermosa metáfora con la que trata de marcar el enfrentamiento sistemático y cíclico entre dogmáticos y escépticos. Bueno, entonces, el tema de la clase de hoy son, podríamos decir, la metáfora, sus conceptos, la metafísica en Kant, sus conceptos y sus metáforas. Obviamente, yo voy a tratar de seguir en la medida de lo posible, no sé si lo voy a respetar todo el tiempo, el criterio de guiarnos por los textos, ¿no? Digamos, de tratar de ir avanzando en la medida en que vamos leyendo textos. ¿Por qué digo que quizás no me atenga estrictamente a ese principio que yo mismo propuse en la primera reunión? Bueno, porque acá a veces es necesario traer algún texto de otra parte, porque quizás tiene alguna claridad mayor de la que digamos, sí, clarifica algo que en el texto de la crítica no está tan claro. Pero bueno, voy a empezar. Si vamos al primero de los textos, ¿no? al prólogo A, ahora ya sabemos de qué estoy hablando, el prólogo de 1781, hay que decir que en ese texto, bueno, Kant no enuncia el concepto más famoso sobre la metafísica crítica, que es la metafísica como ciencia. Más bien se detiene en los conceptos anteriores, es decir, en esta idea de una metafísica que está, podríamos decir, embarcada en sistemáticas disputas, ¿no? Y entonces, voy a leer,
Voy a leer del texto, no voy a compartir, porque eso nos llevaría a una cantidad de cuestiones tecnológicas que prefiero en este caso eliminar. Total, si lo están pudiendo grabar, después vuelven a este texto, ¿no? Así que, y yo aparte voy a ser bastante claro respecto al texto que estoy leyendo. Ahora estoy en la primera página, ¿no? En la primera página de prólogo A. Dice, después de mencionar que la razón humana aspira a ese conocimiento de lo absoluto y que sin embargo no llega, dice lo siguiente, dice, la razón cae sin culpa en esta perplejidad, ¿no? De querer alcanzar lo absoluto y no poder, ver que sobrepasa su facultad. Comienza por principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia y está a la vez suficientemente acreditado por esta. Con ellos asciende, tal como su propia naturaleza lo requiere, cada vez más alto, hacia condiciones más remotas, ¿no? Va describiendo este anhelo de la razón por alcanzar lo absoluto, porque las preguntas nunca se acaban. Se ve por ello obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo uso posible de la experiencia y que, sin embargo, parecen tan libres de sospecha que incluso la común razón humana está de acuerdo con ellos. Pero así se precipita en oscuridad y en contradicciones, a partir de las cuales puede ciertamente concluir que en alguna parte en el fundamento debe haber errores escondidos que ella empero no puede descubrir, porque los principios de los que se sirve, pues sobrepasan los límites de toda experiencia, no reconocen ya ninguna piedra de toque de la experiencia. El campo de batallas de estas disputas sin fin se llama metafísica. Entonces, por un lado tenemos ya el remate del texto, apunta a esta metáfora, ¿no? La metáfora es un campo de batalla, perdón, vamos a tratar de decir bien las cosas. La metafísica es un campo de batalla en la medida en que es el escenario en el que se enfrentan quienes aspiran a lograr la metafísica y quienes no pueden hacerlo. Perdón, quienes prefieren evitar esos errores, pero para eso cuestionan los fundamentos de ese intento, y entonces socavan el edificio que estaba tratando de construir el metafísico, cae todo al piso, digamos, cae todo de nuevo, y hay que volver, viene el próximo metafísico, trata de construir, y el escéptico, desengañado, vuelve a socavar el piso. Bueno, entonces hay una idea, hay varios elementos ahí. Vamos a tratar de analizarlos todos en este momento, porque ese pasaje es un pasaje muy rico en el que están condensadas muchísimas cuestiones, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de la metafísica. Hay un concepto que Kant no enuncia ahí, lo va a enunciar, creo que uno de los textos donde mejor está trabajado es Prolegómenos, que es el concepto de metafísica como disposición natural, ¿no? La disposición natural a la metafísica es lo que aparece ahí, vieron que dice, la razón comienza primero con principios que su uso está en la experiencia y luego va subiendo más y más. Bueno, ese es el movimiento de la razón. La razón movida por preguntas, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de preguntas, de cuáles eran esas preguntas que tenían que ver con lo incondicionado? Va intentando ascender desde la experiencia hasta aquello que está más allá de la experiencia. Esa es la disposición natural de la razón. En ese sentido se habla de una metafísica como disposición natural. Es decir, la razón es metafísica en este sentido, no en el sentido de que esté munida de verdades metafísicas, como podía creer, por ejemplo, Leibniz, que pensaba que en la razón estaban, podríamos decir, innatamente, no lo llamaba innatamente, pero sería algo así,
innatamente, o Descartes, ¿no? ¿Se acuerdan las meditaciones metafísicas? En las meditaciones metafísicas, la mente tiene ciertos contenidos innatos, ¿no? Mediante los cuales quiere conocer aquello que está más allá de la razón. Perdón, más allá de la experiencia, disculpen. Para Kant no hay contenidos innatos, porque si hubiera contenidos innatos ya las verdades estarían dentro de mi mente, en la estructura misma de la razón. Y la razón en Kant no es portadora de verdades, podríamos decir así. La razón es portadora de ideas. Y las ideas son conceptos que exigen esta ampliación a lo absoluto, a lo incondicionado. La idea de alma, la idea de Dios, la idea, cualquiera de las ideas de mundo, ¿no? La idea de la libertad, la idea de la necesidad, exigen una respuesta absoluta. Esas son las preguntas. Y esa es la metafísica como disposición natural. Ese yo diría que es un concepto muy importante y que si uno estudia un poquito el tema va a encontrar que el origen de ese concepto está en un filósofo que Kant estudiaba, porque era el autor del manual con el que él daba las clases de metafísica, que es Baumgarten, ¿no? Del cual quizás escucharon hablar, Alexander Baumgarten, quizás en estética escucharon hablar, porque es es como el autor del primer libro de estética, ¿no? Entonces es muy conocido por eso. Era un manualista, un filósofo que hacía manuales que se usaban en la facultad, ¿no? Era un filósofo muy reconocido, no tanto por su pensamiento personal, sino por su capacidad para resumir otros textos. Pero este Baumgarten, Alexander, tenía un hermano que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, empezaba con ese, no me acuerdo si era Siegfried o algo así, o Sergei, no me acuerdo, pero el nombre seguro empezaba con ese. Así que si lo buscan, ese Baumgarten va a aparecer. Y resulta que este hermano de Baumgarten, Alexander, estaba fascinado con la Ilustración francesa. Y por lo tanto adoptaba posiciones que eran peligrosamente antimetafísicas, por lo menos a los ojos de Alexander. Y entonces el hermano, tan preocupado estaba porque su compañero de toda la vida hubiera perdido el norte, podríamos decir, así, que inventó el concepto de metafísica natural. No metafísica como disposición natural, metafísica natural. Claro, lo que decía Alexander es que en la estructura de la razón humana, naturalmente había ciertas verdades metafísicas. Y esas verdades metafísicas se presentaban torpemente al hombre común. Por ejemplo, qué sé yo, bastante platónico el juego, ¿no? La idea de igualdad, ¿no? El leñador sabe lo que es la igualdad. Cuando le piden 3 leños iguales, va y trata de buscar sensiblemente, los que sean iguales. El filósofo tiene que precisar esos conceptos para evitar que haya contradicciones internas. Entonces, bueno, elabora desde un punto de vista racional el concepto de la igualdad. Pero el concepto ya estaba en la mente del leñador, tanto como del filósofo. De esa manera, Alexander Baumgarten trataba de proteger a su hermano del riesgo de la antimetafísica. Kant, que daba clases con el manual de Baumgarten, toma ese concepto, pero lo transforma muy sutilmente. En vez de decir que hay verdades metafísicas en la mente, miren lo que es la cabeza de un filósofo, ¿no? O sea, cómo Kant es así, Kant toma de todos lados y todo lo transforma, ¿no? Sutilmente, a veces, otras veces de modo muy significativo, pero siempre va buscando y se lleva algo, ¿no? Se lleva algo le encantaba pasar, ¿no? Con el carrito de compras de los conceptos, ¿no? Leía un libro y se llevaba un concepto, y decía, este lo voy a usar.
Y después lo adaptaba a su filosofía, por supuesto, no decía lo que decía el otro, lo adaptaba. Es muy notable cómo trabaja Kant. Bueno, entonces, ustedes van a encontrar que este concepto de disposición natural a la metafísica es la transformación de ese concepto de metafísica natural. Pero esa transformación es fundamental. ¿Por qué? Volvamos ahora al párrafo que estábamos leyendo. Lo que dice Kant es que cuando la razón se deja llevar por esa disposición, intenta alcanzar una respuesta a esas preguntas sin medir si es posible o no dar una respuesta. Ahí es donde dice que entra en un terreno donde ya no hay piedra de toque que nos pueda orientar. ¿Qué quiere decir eso? Algo creo que dije la vez pasada, pero lo repito ahora. Una piedra de toque es una piedra para saber si un metal es verdadero o es falso, ¿no? Hoy en día habría que tener una piedra de token, pero todavía no se inventó la piedra de token, ¿no? Para ver si un meme coin, si una moneda virtual es verdadera o es falsa. Pero bueno, en aquella época el problema tenía que ver con los metales, no con las monedas, con las billeteras virtuales, no con esas cosas raras que se ha inventado. Bueno, ¿en qué consistía el funcionamiento? Bueno, la piedra, ¿no? El orfebre en general, lo que hacía era fijarse si al golpear el metal era genuino el ruido que hacía, el ruido que hacía indicaba si era genuino o no. Bueno, ¿cuál es el análogo acá? La experiencia. Cual científico, por ejemplo, se dice, bueno, yo creo que el cuerpo cae a tal velocidad, etcétera. Bueno, subite a la torre de Pisa, lanzá desde ahí un pedazo de piedra, un objeto, y fijémonos a ver si cae, ¿no? Compararlo con otro objeto. Bueno, no era lo ideal hubiera sido que estuviera en el vacío, etcétera, pero bueno, era lo que había, ¿no? Por lo menos era bastante alto. Bueno, claro, cuando uno empieza a hablar de conceptos metafísicos en el sentido propio del término, conceptos que están más allá de la experiencia, naturalmente la experiencia deja de poder funcionar como piedra de toque. Porque en el ejemplo que yo puse anteriormente, o sea, el científico tira y dice, bueno, va a caer a tal velocidad. Tiran la piedra, cuentan el tiempo que tardó, si cumple con la predicción, ok, la experiencia certifica, funciona como una piedra de toque, o si cae mucho más lento, se comporta de otra manera, digámoslo así, la experiencia refuta la veracidad de esa ley. Pero cuando empezamos a hablar de la inmortalidad del alma, cuando empezamos a hablar de la existencia de Dios como fundamento de toda la realidad, o de la necesidad de todos los entes, o de la libertad de todos los entes, o de algunos entes, ahí ya estamos en un terreno en el cual no hay experiencia que pueda funcionar. Entonces nos aventuramos en un terreno en el cual, bueno, es el escenario propio de la metafísica, pero es un terreno en el cual, podríamos decir, pareciera que no hay manera de saber si ese discurso es verdadero o es falso. Bien, ¿qué es lo que hizo Kant para inventar, podríamos decir así, un reemplazo de esa ausencia, la ausencia de la piedra de toque? Bueno, lo que les comentaba la vez pasada, pensó que tal vez las antinomias de la razón pura podían funcionar como tales piedras de toque. Es decir, si la razón en su argumentación encuentra que aparecen contradicciones significativas, debe ser, ¿no? Debe ser que el tipo de razonamientos que se están llevando, los conocimientos que se pretenden alcanzar, tienen algún error que no podemos darnos cuenta dónde está, pero debe haber un error.
¿no? Eso es lo que dice Kant. Debe haber un error oculto ahí, no sabemos dónde, pero tiene que haber, o bien la razón tiene que estar fallada, ¿no? O bien la razón tiene que estar fallada, lo cual sería un gran problema, evidentemente. Bueno, así las cosas, dado que hasta ahí todavía no apareció el concepto de crítica, dado que es lo que se ha hecho hasta la crítica de la razón pura, lo que dice Kant es, hasta ahora la metafísica ha sido un campo de batalla. ¿Por qué? Bueno, porque cuando aparecían esas contradicciones que revelaban un error, pero el error no podía ser develado, ¿no? Con D, no podía ser expuesto, ese terreno era el terreno perfecto para el escéptico. El escéptico venía y decía, bueno, esto está mal, acá hay contradicciones, o tengo un argumento que refuta lo que decís, por supuesto, porque esa contradicción es inherente a la razón si no es iluminada por la crítica. Entonces, fíjense que acá aparecen ya dos conceptos de metafísica muy importantes. Uno que no es enunciado explícitamente por Kant, pero está operando, que es el concepto de metafísica como disposición natural, y el otro que aparece tampoco enunciado, pero un poco identificado a través de su representante, el concepto de metafísica dogmática. La metafísica dogmática es el intento de elaborar una disciplina metafísica sin haber hecho previamente una crítica de la razón pura. O sea, sin haber medido el terreno y las posibilidades. De alguna manera, lo que le critica Kant a un Descartes, a un Spinoza, a un Leibniz, pero también en el fondo a un Platón y a un Aristóteles, a un Locke. O sea, no es privativo, digamos, dominio exclusivo del racionalismo. El racionalismo es la metafísica dogmática más conocida. Pero todo intento metafísico que anteceda a la crítica de la razón pura es dogmático por definición. Lo dogmático ahí es pretender que la razón se asigne la posibilidad de ciertos conocimientos sin medir las capacidades de la razón misma, ¿no? Ese es el problema para Kant. Claro, obviamente nosotros en general lo asociamos, cuando decimos metafísica dogmática, pensamos en el racionalismo, porque en la época en la que Kant escribe la crítica de la razón pura, es la metafísica todavía más importante que hay y ha sido la más importante durante los 2 o 3 siglos previos. Entonces, lógicamente, tenemos que pensar que cuando Kant en general habla de metafísica dogmática se refiere a esa metafísica. Pero podría referirse a otra metafísica, sí, también, a veces lo hace. Bien, entonces tenemos ya dos conceptos de metafísica. Dos conceptos que tienen la peculiaridad, que son conceptos, podríamos decir, rechazados, no son conceptos válidos para Kant. Son conceptos que él más bien quisiera desterrar de la filosofía, ¿no? Porque mientras estén vigentes, van a conducir a este campo de batalla, ¿no? Este campo de batalla. En un artículo posterior, muchos años posterior, casi 15 años posterior, Kant directamente va a hablar de la pacificación que produce la crítica de la razón pura en el terreno de la metafísica. Es una paz no carente de tensiones, pero es una paz que establece, podríamos decir, ciertas condiciones para ser metafísica. Es decir, los que somos filósofos sabemos que no podemos, después de Kant, hacer afirmaciones metafísicas. Esto es la idea de Kant, no digo que sea así, de hecho no es así, pero la idea de Kant es, bueno, los que pertenecemos al gremio de los filósofos, sabemos, ustedes dicen, el gremio, piensan que yo estoy inventando, pero el gremio de los filósofos, Kant lo dice así. En este texto del que estoy hablando, del 96, dice, los que pertenecemos al gremio de los filósofos, sabemos que para hacer metafísica previamente tenemos que medir la capacidad de la razón. Dentro de ese terreno todo.
Los que quieren evitar esa tarea previa no están en el gremio. ¿En dónde están? Son los fanáticos. Son los fanáticos, son los que se ponen, que pretenden, tiene un sentido político lo que le está diciendo, ¿no? Y muy actual para nuestra época. Muy actual para nuestra época. Es absolutamente pertinente. Dice, hay ciertos aristócratas, ciertos nobles, que se dan el aire de filósofos, ¿no? Lo dice en otro texto también de esa época, un texto que tiene un tono, un título fascinante, tan fascinante que Derrida le escribió, Jacques Derrida le dedicó todo un artículo, ¿no? Es sobre un tono distinguido que se ha adoptado recientemente en la filosofía. O también se traduce a veces el tono aristocrático. El tono distinguido es un tono de clase. Aquellos que creen que pertenecen a una clase superior y no tienen que trabajar como los del gremio para hacer filosofía. Esos quieren hacer metafísica, quieren hablar de cosas suprasensibles, cosas que conocen por la intuición, pero no la intuición sensible de Kant, una intuición delirante, dice Kant, una intuición que cree que capta como un genio una verdad. Todo esto es muy digamos, es fascinante, porque uno podría decir, el romanticismo, que es la corriente filosófica que están haciendo en ese momento, entiende, digamos, no acepta esa observación de Kant, pero entiende también el desafío. Entiende el desafío. O sea, no podríamos decir que el romanticismo es la filosofía de unos aristócratas delirantes, ¿no? Eso sería absurdo, sería poner a Fichte, a Schelling, a Hegel, inclusive a Hölderlin, el poeta y filósofo, en esa condición. No es así, no es así. Pero el mismo Hölderlin desarrolla toda una teoría acerca de la intuición poética en tanto intuición filosófica. Bueno, sobre estos temas vamos a hablar más adelante. Pero vuelvo para atrás, recapitulamos. Entonces, volvemos para atrás, volvemos a este momento en que todavía no tenemos ningún concepto positivo de metafísica. Son todos, digamos, tenemos el concepto de metafísica como disposición natural, tenemos el concepto de metafísica dogmática, que es el intento de elaborar una ciencia metafísica sin hacer la crítica de la razón pura, y son dos conceptos negativos. Ahora vamos a pasar al segundo prólogo. No lo voy a leer todo, simplemente voy a leer aquellas partes donde aparece el concepto de metafísica y vamos a tratar de ver otros conceptos de metafísica. Vamos a tratar de ver propuestas positivas respecto del concepto de metafísica. Bueno, mientras me tomo un segundo, saludo a algunos más que llegaron. La vi. Lo que pasa es que como estoy con el celular para evitar más fracasos, no logro ver a todos. Pero vi que estaba, bueno, vi que llegó Micaela, que Mariano pudo entrar finalmente. Y bueno, ustedes piensan que todos están enterados que estamos acá, ¿no? Porque sería muy triste que alguien esté solo en el aula. Yo les cuento a los que llegaron más tarde lo que pasaba. Esta vez pude entrar al aula del Zoom, pero por alguna razón que no sé si es algún error mío o algún error de algún colega que estaba disputando el espacio, cada más o menos 5 minutos, alguien o algo me cerraba la sesión. Entonces me pareció que era mejor. Yo creo que nos vamos a quedar acá, que evidentemente podemos trabajar tranquilamente ya para la próxima. Bueno, voy entonces al segundo prólogo, ¿no? Al segundo prólogo. El segundo prólogo no lo voy a desarrollar, ¿no? La parte inicial, porque es la parte que en Modernas más se ve, y es la parte también en doceología, es la parte más conocida. Elabora esa suerte de historia de la transformación del pasaje de las diversas disciplinas en ciencias, ¿no? Lo que
lo que estudia Kant ahí, lo que presenta, es algo así como el motivo por el cual una disciplina se transforma, ¿no? Se transforma en ciencia. Y eso ocurre exclusivamente en función del descubrimiento de los fundamentos a priori de una ciencia. Es como si Kant nos dijera, si una determinada área de los conocimientos quiere elaborar una ciencia definitiva y verdadera y genuina, etc., tiene que descubrir a priori, o sea, en la mente, cuáles son sus fundamentos. Porque hasta que no logre eso, no va a poder elaborar eh, una ciencia, ¿no? Sea la física, sea la matemática, sea la lógica. Bueno, la metafísica no lo ha logrado porque no ha podido identificar cuáles son esos conocimientos a priori. Entonces, por supuesto, Kant enuncia ahí creo que es B14, acá los números están en números romanos, da una primera definición de metafísica que aparentemente no dice mucho, pero bueno, dice un poquito más. Dice de lo que parece. La metafísica en B14, bueno, en la edición de Caim es la página 16, de la edición física, ¿no? Pero en la edición alemana, original, es B14. La metafísica, un conocimiento racional especulativo, enteramente aislado, que se eleva por completo por encima de las enseñanzas de la experiencia y que lo hace mediante meros conceptos, no como la matemática, por aplicación de ellos, o sea, de los conceptos a la intuición, conocimiento en el cual, pues, la razón misma tiene que ser su propio discípulo, no ha tenido hasta ahora un destino favorable, que haya podido tomar la marcha segura de una ciencia, a pesar de ser más antigua que todas las demás, bueno, etc. Pero entonces Kant entiende ahí a la metafísica como un conocimiento racional, o sea, la fuente no es un conocimiento sensible, no es un conocimiento racional, especulativo, aislado, es decir, que no tiene fundamento en la experiencia y que procede por meros conceptos. Y esto es difícil de entender porque aparte lo usa justamente para distinguirse de la matemática, ¿no? Dice, la matemática utiliza sus conceptos para aplicarlos a la intuición. En cambio, la metafísica no. La metafísica no aplica los conceptos a la intuición, lo cual genera un poquitito de dificultad a la hora de entender qué es lo que está queriendo decir Kant. Yo por ahora no voy a meterme demasiado con esta definición, simplemente voy a señalar que esta diferencia con la matemática es importante porque lo que Kant quiere decir es que los conceptos de la metafísica no están pensados exclusivamente para su aplicación a la intuición, como es el caso, por ejemplo, del concepto de un triángulo, que es un concepto que, podríamos decir, en su naturaleza misma está el ser un recorte de la intuición pura. Y que eso no quiere decir que para explicar el conocimiento metafísico en última instancia, Kant no necesita recurrir a la intuición, por supuesto que sí. Pero esa referencia a la intuición no hay que confundirla con una aplicación a la intuición. Es decir, ahí hay una diferencia sutil que vamos a trabajar más adelante entre que los conceptos puros del entendimiento, o sea, las categorías, están referidas a la intuición sensible y que directamente estén aplicadas, ¿no? Como es el caso de la matemática. Pero no me quiero meter mucho en esa parte porque es como ya parte de la explicación misma que voy a dar más adelante, de este tipo de metafísica, podemos decir así. Sí me interesa más que se vea que para Kant el concepto de metafísica en esta primera acepción
es un conocimiento aislado. Es decir, metafísica en sentido positivo, para Kant quiere decir conocimiento independiente de la experiencia, conocimiento a priori. La metafísica, por definición, ese metá de metafísica, ¿no? Ese metá del griego, no es entendido como, en este primer momento, simplemente como un ir más allá, sino como un independiente de. Por ahora. Van a ver que encanta el concepto de metafísica. El término metafísica admite muchísimas definiciones. Y el punto es tratar de ver cómo todas ellas de alguna manera pueden coexistir y cómo hay que evitar confundirse. Ya vamos a ir a cada uno de los casos. Pero entonces tenemos una primera definición positiva de metafísica, según la cual la metafísica es un conocimiento independiente de la experiencia. Con esto coincide la definición que da Kant en Prolegómenos. Aguárdenme un segundito que no sé dónde dejé los prolegómenos, andaban por acá. En Prolegómenos, casi al inicio, dice Kant, dice que la metafísica no es un conocimiento físico, sino metafísico. Es decir, es un conocimiento situado independientemente de la experiencia. Es decir, como si quisiera decir, bueno, una primera aproximación al conocimiento metafísico es señalar esta independencia, este carácter a priori, ¿no? Bueno, para eso es que hay que hacer la revolución copernicana. Bueno, primera aproximación al concepto positivo de metafísica. Pero ahora vamos a ir, y el texto que yo quería, el texto que fundamentalmente quería trabajar acá. Profesor, sí. una pregunta, Marcos. ¿En qué párrafo de Prolegómenos está? Perdón, sí, no dije la referencia. Tenés razón. Ahí lo había cerrado, pero es el parágrafo 1. Sería, digamos, después de la introducción de los prólogos, que es bastante largo, viene un texto que se llama Advertencia Preliminar, ¿no? Acerca de lo peculiar de todo conocimiento metafísico, ¿no? Y ahí, en el tercer párrafo, ¿no? Dice Kant esto. Muchas gracias. Bien. Ahora, hay un texto que seguramente lo hemos leído en Historia de la Filosofía Moderna, pero creo que encuentra mucho mejor su lugar. Encuentra mucho mejor su lugar en este seminario, porque es un texto en el cual, en rigor, yo siempre dudo de meterme o no meterme, porque sé que hay mucho lío ahí. O por lo menos aparecen tantas cosas que después en la cursada no tenemos tiempo de desarrollarlas. Ese texto está en el segundo prólogo, y empieza en B18, ¿no? Cuando lo empieza a leer lo van a reconocer. Dice, este experimento, o sea, él piensa la crítica de la razón pura como un experimento, o sea, en realidad la revolución copernicana, la crítica de la razón pura entendida como una revolución copernicana. ¿Se acuerdan por qué se llamaba revolución copernicana? Porque él lo que decía es, bueno, si la metafísica es un conocimiento a priori, como acabamos de ver, o sea, un conocimiento independiente de la experiencia, tenemos que ver si es posible explicar algo así como un conocimiento independiente de la experiencia. Y entonces tenemos que probar si el sujeto es determinante
con sus representaciones respecto del objeto de conocimiento. Y ello, por un lado, por las representaciones sensibles y por otro lado, por las representaciones intelectuales o las representaciones del entendimiento. ¿No? Ese es el asunto de la revolución copernicana. Pero Kant, en el prólogo, dice, bueno, la crítica de la razón pura, que intenta hacer esto, este ensayo, ¿no? Experimento, ensayo, son todas palabras. Bueno, después se tendrá que ver, ¿no? Y entonces acá ya directamente se tendrá que ver qué sucede cuando se instrumente la crítica como un ensayo. Entonces, en este texto que voy a leer ahora, Kant presenta de una manera muy curiosa el resultado. Acá yo voy a corregir un poquito la traducción de Mario en un pasaje de Mario Caimi, porque me parece que se hace mucho más claro, y aparte es lo que, o sea, el texto admite las dos traducciones, van a ver cuando lleguemos ahí, pero me parece que la traducción el camino que, me parece que no es, la versión que eligió él no es la que es más coherente con el sentido del texto. Es una pavada, ¿no? No es una cosa importante. Para nuestro curso sí, en realidad. Bueno, ahí voy. Este experimento, o sea, la revolución copernicana, alcanza el resultado deseado y promete a la metafísica, en la primera parte de ella, a saber, en aquella parte en que ella se ocupa de conceptos a priori, cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia de manera adecuada a aquellos, o sea, los conceptos, la marcha segura de una ciencia. Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos ya en esta primera parte una sobrecarga de información. Ya sabemos que la revolución copernicana es un ensayo. Es la crítica de razón pura entendida como un ensayo. Sabemos también que para Kant este ensayo de ver si la metafísica puede ser una ciencia, puede ingresar en un seguro camino de una ciencia, ya tenemos acá el concepto de la metafísica como ciencia, ¿no? Este es un gran concepto de Kant, o sea, la metafísica que surge de la crítica de la razón pura. Y dice, inclusive, vieron que siempre cuando uno pregunta, dice, bueno, no se sabe si dijo Kant que sí, que no, bueno, acá es muy claro. Kant dice, en la primera parte, alcanza el resultado deseado, o sea que está todo bien. Está todo bien. Se puede. Pero las cosas son más complicadas, ¿no? Van a ver que son más complicadas. Pero hasta acá parece, de nuevo, ¿se acuerdan que en el primer párrafo, en el primer prólogo les había mostrado que Kant construía un texto de una gran tensión, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver que el texto construye nuevamente una gran tensión. ¿Tensión entre qué y qué? Tensión entre el resultado alcanzado para la primera parte de la metafísica y la posibilidad de una segunda parte de la metafísica. Yo creo que este es el gran secreto de la filosofía, por lo menos del problema del seminario. Ahora vamos a ver por qué. Nos falta ver una cosita acá, pero es una cosa que Kant no explicita casi nunca, casi nunca. Kant habla de la primera parte de la metafísica. ¿De qué primera parte nos habla Kant? Bueno, para el lector de nuestra época eso no es evidente. Tal vez para el lector que ya ha pasado por alguno de mis cursos sea un poco más evidente, pero tal vez no lo recuerda. Digamos, Kant tiene en mente, pero se lo sabe de memoria, y piensa que su público también se lo sabe de memoria, lo cual es muy posible. ¿Cuál era la estructura de la metafísica que se enseñaba en la facultad? Él era profesor de metafísica, o sea que él está refiriéndose a su propia materia. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pensaba Kant? ¿Que todos habían estudiado con él? No.
pero todos estudiaban con el mismo manual de metafísica, no en su facultad, en todas las facultades. Era una disposición en Alemania. Podían elegir entre 2 o 3 manuales, pero esos manuales siempre tenían que tener este modelo de metafísica. Y usted dirá, bueno, pero eso alcanza solamente a los que estudiaron filosofía. No, porque filosofía estudiaba la mayor parte de los que iban a hacer cualquier otra carrera, medicina, derecho, lo que fuere, todos estudiaban metafísica. La metafísica se estudiaba porque era la más importante de todas las ciencias. Entonces, Kant está apelando podríamos decir, al conocimiento que todos tienen, que todo alemán al que este libro le puede interesar, tiene. ¿Se puede ver esto? O sea, la crítica a la razón pura no le va a agarrar cualquier libro, cualquier lector. Se considera un libro destinado al público culto, ¿no? Bueno, hoy en día también. Cualquiera que lea este texto es público culto. No importa. El tiempo no ha cambiado en eso. Lo único que ha cambiado es la cultura, ¿no? O sea, en nuestra cultura ya no se estudia la metafísica de esta manera. De hecho, no se estudia la metafísica. De hecho, si seguimos así, no se va a estudiar siquiera la filosofía en el secundario, ¿no? Pero imagínense que así fuera. Sería algo así como una parte de lo que todos sabemos. Entonces, por eso tan rápidamente él dice, bueno, en la primera parte de la metafísica, como todos sabemos, y sigue. Ahora bien, ¿cuál es esa primera parte de la metafísica? ¿Y cuál es la segunda parte? Kant llama a la primera parte, esto lo van a ver que yo lo mencioné muchas veces. Él, entonces, que quede claro, él no está hablando de su metafísica ahí. Él está refiriéndose a un sistema de metafísica que se enseña en la universidad, que se compone de 2 partes. Una parte se llama metafísica general y otra parte se llama metafísica especial. La primera parte se llama metafísica general u ontología. Este término ya lo conocen un poco más. Ontología. La ontología, la ciencia que estudia al ente en tanto ente, es decir, al ente en general, esa es la primera parte de la metafísica. Entonces, Kant lo que está diciendo es, en la medida en que la crítica de la razón pura explica cómo y por qué y cuáles conceptos e intuiciones hacen posible el conocimiento de los objetos en general, ese resultado es exitoso. Esa es la ontología kantiana, la primera parte de la metafísica o la metafísica general kantiana. Entonces, Kant lo que dice es, bueno, esto es lo que cuenta mi libro. La primera parte de mi libro cuenta, digamos, reemplaza esa ciencia del ente en tanto ente. ¿Vieron esa disciplina que Aristóteles desarrolla, sin ponerle ese nombre, ¿no? En los libros cuarto, qué sé yo, a séptimo de la metafísica de Aristóteles? Él no la llama ontología, el nombre ontología es del siglo XVII, ¿no? Pero cuando se habla de la ontología de Aristóteles. Bueno, la ontología de Aristóteles lo que explica es qué son las sustancias sensibles, en su composición, materia, forma, acto, potencia, todo, digamos, pero esa es la estructura del ser, en tanto ser. Claro, en Kant no hay estrictamente una estructura del ser en tanto ser, porque el ser en sí mismo no puede ser conocido. Lo que hay es o sea, el ente en sí mismo, el ente tal como es, la cosa en sí no puede ser conocida. Lo que hay, y lo que va a aparecer, es esta ciencia que nosotros vamos a estudiar, que se llama analítica trascendental, y que estudia no al ser en tanto ser, podríamos decir así, sino al objeto en tanto objeto, ¿no? Al objeto en tanto objeto. Pero ese objeto que estudia es el objeto en general, no es tal o cual objeto.
Entonces Kant lo que dice es, bueno, fantástico, si este es el problema, la metafísica general, y ahora estoy casi citando a Kant, lo dice al final de la primera parte de la crítica, dice, la ambiciosa o pretenciosa ciencia de la ontología debe dejar su paso, por su lugar, a la analítica trascendental. ¿Se entiende? O sea, entonces, eso ahora leo de nuevo, ¿no? Este experimento alcanza el resultado deseado, o sea, respuesta positiva, y promete a la metafísica, en la primera parte de ella, o sea, en su ontología, en su metafísica general, a saber, en aquella parte en que ella se ocupa de conceptos a priori, o sea, las categorías, o las intuiciones puras también, cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia de manera adecuada a aquellos, es decir, la revolución copernicana. O sea, el objeto es posible porque el sujeto lo conoce mediante las intuiciones y los conceptos a priori. Y entonces, en la medida en que esos conceptos residen en la mente del sujeto, deja de ser una mera disciplina y pasa a ser una ciencia. ¿Hasta acá estamos? Ahora vamos un poquitito más y después van a ver el conflicto. Pues con este cambio, esta mudanza, no quiero decir mudanza porque yo estoy en medio de una mudanza que no termina más, y el término me trae al terror directamente, ¿no? Entonces digo, pero con este cambio de la manera de pensar, se puede explicar muy bien la posibilidad de un conocimiento a priori. Y lo que es aún más, se puede dotar de sus pruebas satisfactorias a las leyes que sirven a priori de fundamento de la naturaleza considerado como el conjunto de los objetos de la experiencia. O sea, lo que esta analítica trascendental que ocupa el lugar de la primera parte de la metafísica, de lo que se trata es eso, de explicar cuál es el fundamento a priori de la naturaleza entendida como el conjunto de los objetos de la experiencia. Dos cosas que eran imposibles con la manera de proceder adoptada previamente, ¿no? Hasta ahora, previamente. Pero ahora viene el problema. Pero de esta deducción de nuestra facultad de conocer, en la primera parte de la metafísica, y esta es la transformación que estoy haciendo. O sea, esta explicación de la deducción digamos, de nuestra facultad de conocer es lo que tiene que ver con la primera parte, ¿no? De ella, digamos, al haber resuelto de esta manera la primera parte, se desprende, y acá se desprende podríamos decir literal, como se desprende de una roca y te aplasta, ¿no? Es eso lo que quiere decir. Se desprende un resultado extraño y aparentemente muy contrario a todo el fin de ella. Y acá quisiera que pongan todo el énfasis en esta palabra fin, ¿no? Voy a chequear, seguro que es Zweck, pero vamos a chequear que sea Zweck. La palabra Zweck, que en alemán realmente marca el fin. Sí, Zweck, o sea, es el fin, a donde apunta, ¿no? El objetivo. No es el término, esa es la diferencia, ¿no? Vieron que en inglés está la diferencia, ¿no? Tenemos el the end, ¿no? Cuando termina la película, y el objetivo, que sería el goal, ¿no? Digamos, hacia donde voy, ¿no? Pero acá, en español, nosotros tenemos esa ambigüedad. Entonces, no es al fin de ella donde termina la metafísica, sino a su objetivo, al propósito. Entonces, el haber resuelto la primera parte, de ahí se desprende como si fuera, como dije antes, una piedra que aplasta el fin que se persigue en la segunda parte. Fin del que se ocupa la segunda parte. ¿Segunda parte de qué? Segunda parte de la metafísica. A saber,
que con ella nunca podemos salir de los límites de la experiencia posible, lo que es, empero, precisamente el más esencial interés de esta ciencia. Y subrayo intereses también. Entonces, fíjense lo siguiente, fíjense qué interesante lo que está sucediendo acá. Resolver la primera parte arruina la posibilidad de la segunda. Pero ese arruinar la segunda parte no es casual. Es que al ponerle límites a la razón no puede ascender hacia lo absoluto, que era donde quería. ¿Se acuerdan el primer concepto de la disposición natural a la metafísica? Y entonces la razón no puede ampliarse hacia su segunda parte. No puede ampliarse hacia su segunda parte. La metafísica especial esto le vamos a pedir, si no le podemos pedir a Sofía, pero también lo puedo hacer yo, o a Lucas también le podemos pedir cuando estén, porque a ellos les interesaban estas cosas de ampliar, mirar un poquitito la tradición. Si ustedes miran este libro de Baumgarten, pero el libro de Baumgarten refleja otros textos, porque Baumgarten no inventaba demasiadas cosas. Se inventó ese concepto que les dije, pero creo que es el único concepto que inventa. Simplemente era un buen manualista, lo cual no es poco, o por lo menos para la época no era poco. Pero ahí se ve muy claro, en el texto de Baumgarten, cómo la segunda parte de la metafísica, esta parte especial, en realidad era como un conjunto, como un rejunte de ciencias, ¿no? De ciencias especiales. En el momento en que Kant se enfrenta a esta cuestión, son tres las disciplinas. En realidad, no creo que había una cuarta, creo que había una cuarta que era la antropología. Y Kant dice, esa no va, esa hay que sacarla. O sea, no es que Kant escriba en antropología, pero dice, la antropología no es metafísica. No forma parte de esta segunda parte de la metafísica. Y entonces, ¿cuáles sí forman parte? Bueno, la psicología, que estudia el problema del alma y de su inmortalidad, la cosmología, que estudia el problema del mundo, y la teología, que estudia el problema o el conocimiento de Dios. Y claro, alma, inmaterial, inmortal, mundo como totalidad, no como el mundo que quiero recorrer en velero, ¿no? Sino el mundo como la totalidad de los entes, ¿no? Como si uno dijera más bien universo hoy en día, quizás. Y Dios son tres ideas, tres conceptos que por definición, no hace falta mucha investigación, son conceptos que no son sensibles. Son conceptos suprasensibles, su conocimiento excede a los sentidos. Y el resultado de la primera parte decía que con los conceptos no podemos ir más allá de la experiencia, ¿no? O sea, ese era el límite. O sea, al explicar la posibilidad de la primera parte de la metafísica, al mismo tiempo traza el límite. Entonces queda ahí, como podríamos decir, una barrera que dice, acá no puede pasar. Entonces, por eso les decía, se desprende como una piedra. Porque es el límite que se desprende de la primera parte que invalida la segunda parte de la metafísica. Y uno podría decir, bueno, no importa, bueno, está bien, 50% del resultado, está bien. Pero por eso les dije que resaltaran fin y resaltaran también interés. Porque Kant lo que quiere decir en esta parte es que el interés que tiene la razón en la segunda parte es mucho mayor que en la primera. Es decir, y ahí hay que conectar con el concepto de el primero de todos los conceptos, la metafísica como disposición natural. Porque ahí están las respuestas a las preguntas que la razón se hacía en la metafísica como disposición natural.
Entonces casi que es como si dijera, bueno, miren, a mí la ontología por la ontología misma no me interesa. ¿Para qué la quiero? No, ¿cómo para qué la quiere? La quiere para conocer Kant. Recuerde quién es usted. Usted es el fundador, el fundamentador de la física newtoniana. Y si uno lo lee acá, le dice, ¿y a mí qué me importa? Eso es una historia que armó algún otro después de que yo me morí. Como después viene el positivismo y justo coincide con el neocantismo, supongan que Kant pudiera decir todas estas cosas, ¿no? A alguien se le ocurrió que yo tenía algún interés en fundamentar la ciencia newtoniana, que ya estaba fundamentada, ¿no? Que ya estaba fundamentada. Y lo que digo, lo digo porque Kant lo dice explícitamente. Dice, Kant dice, no tiene ningún sentido decirle al físico que está bien lo que hace. El filósofo le dice al físico que está bien lo que hace. Sí, pero más bien para decirle que no se meta en lo que no le corresponde, que siga haciendo bien lo que hace y que no se meta donde no le corresponda. Por ejemplo, a un físico como Newton, obviamente Kant lo admiraba, todo el mundo admiraba a Newton en aquella época. Sin embargo, hay que tenerlo muy a raya porque, como le va muy bien en el campo de la experiencia, pretende invadir el terreno metafísico y decir, por ejemplo, qué es el espacio. Y ustedes con Leandro seguramente están empezando a ver que esa discusión que conduce a la estética trascendental es una discusión que surge entre newtonianos y leibnizianos en torno al espacio. Y ahí Kant lo que hace es decir, ojo, no se metan, sobre todo al newtoniano, porque Leibniz es un filósofo, o sea que ahí el ojo va por otro lado, pero a los newtonianos le dice, ojo, que el físico no se meta a decirnos qué es el espacio. Al físico, evidentemente, le era más sencillo pensar que el espacio era un receptáculo vacío. Y Kant dice, eso es una contradicción en los términos, pero una contradicción muy grave, porque si el espacio fuera un receptáculo vacío, todo objeto, todo ente, de alguna manera tiene que espacializarse. Y entonces, uno de los problemas que hay es que el alma podría resultar espacializada. Claro, el físico, ¿qué le importa? No, sigue su viaje, total. Él lo que quiere es demostrar las leyes que explican la legalidad de la experiencia. Pero entonces, de alguna manera, hay como un equívoco ahí. Por supuesto que Kant estaba interesado en mostrar, digamos, en explicar cuál era el lugar de esas leyes que Newton había descubierto desde un punto de vista filosófico, por supuesto. Pero no porque pensara que la ciencia de Newton requiriera esa fundamentación. Más bien pensaba que no la requería. Lo dice todo el tiempo. Al físico no le importa, al físico lo que le importa es el experimento. ¿Se acuerdan el toque, la piedra de toque? La piedra de toque es el experimento, lo demás realmente no le importa. El problema es que tiene una capacidad de daño muy grande, porque es alguien al cual se le cree todo lo que dice justamente porque ha logrado ciertos avances en el conocimiento. Entonces hay que tener cuidado cuando se mete en territorios que no conoce, porque ahí puede armar algún desastre. Puede armar algún desastre en el terreno ético. No le importa, ¿no? Total, él hace física. Pero el que le importa la ética, ¿qué? Bueno, volviendo al punto, entonces, vuelvo acá a la metafísica, que es lo que nos convoca. Entonces, el fin, el interés de la razón, está puesto en esta segunda parte. Es decir, que sería un absurdo sacrificar esta segunda parte. Es decir, buscar que la ciencia de la metafísica, que la metafísica alcance el estatus de una ciencia y como resultado de ese logro, tener que perder aquella parte que es la más importante para la razón. Esa es la tensión que hay.
Esa es la tensión que hay en este texto. Y lo que hay que ver es que la respuesta es el secreto de nuestro curso. O no es el secreto, no lo voy a tener tan guardado que lo voy a decir al último momento. Pero Kant tiene una respuesta. Claro, Kant lo que en el fondo va a decir es, para disolver esa contradicción, que sería gravísima, lo que hay que hacer es cambiar nuestra idea de lo que es la metafísica, en su segunda parte. Hasta Kant se pensó que la metafísica era una disciplina eminentemente teórica, es decir, una disciplina que se ocupaba del conocimiento de la realidad o de la caracterización de la realidad, la comprensión de la realidad. Lo que Kant va a incorporar es la dimensión práctica. Lo que va a decir Kant, esta segunda parte, o sea, la razón no puede quedar sin satisfacción en la parte que más le interesa y que es su fin. Lo que pasa es que hay como una especie de error de malos anteojos utilizado, digamos. Hay que ponerse anteojos para ver bien cuál es el uso de la razón que corresponde a cada instancia de la metafísica. A esta segunda instancia le corresponde el uso práctico, a la primera el uso teórico. Siempre es la razón, pero no siempre es el mismo uso. El mismo uso no con H, ¿no? Obviamente. No es que como que ahora que van a cambiar el uso, pero tiene algo parecido. Más adelante vamos a ver un texto que en el fondo es ese texto del que yo les hablé en la reunión pasada. ¿Se acuerdan que les dije? Un texto que Kant no publicó, que, y sin embargo es muy importante, bueno, los progresos de la metafísica. Bueno, ahí Kant da unas definiciones muy interesantes de la metafísica. Una de ellas, no la voy a leer porque es muy compleja, simplemente la voy a explicar y cuando ya vayamos avanzando, acercándonos más, ahí sí vamos a trabajar con ese texto, donde Kant dice, puede entenderse a la razón como un círculo, perdón, a la metafísica como un círculo, perdón. Y uno dice, qué raro esto, la metafísica como un círculo. Primero la metafísica era un campo de batalla, después la metafísica era, no me acuerdo ahora ya qué más dije, bueno, pero hay muchas, era, bueno, la revolución copernicana en la metafísica, pero ahora la metafísica es un círculo. Va a haber todavía espacio, después hay otra metáfora muy interesante, compara varias veces a la metafísica con el mar. ¿No? Es preciosa la definición de la metafísica con el mar. Y luego va también a comparar a la metafísica con una puerta. Con una puerta, ¿vieron de esas tipo salón de cowboys? ¿No? O sea, con la puerta que gira. Inclusive con eso. O sea, que Kant tenía muchas metáforas para explicar la metafísica. Pero ahora me voy a referir a esta, que dice que es un círculo. Y entonces dice lo siguiente, la metafísica es un círculo. O sea, primero la razón traza el límite, ¿no? del conocimiento posible. Esa sería la primera parte, ¿no? La primera parte, cuando, bueno, lo que leí en la primera parte, exactamente eso. Y después, como intenta, como vimos en la primera parte que leímos, intenta ascender, ¿no? Intenta ascender con el uso teórico todavía hacia lo suprasensible, pero se da cuenta que cae en estas antinomias, ¿no? Entonces, es como que no puede seguir describiendo el círculo, o sea, es un círculo que solamente lo describe en un sentido. Y en un momento determinado, vuelve sobre sí misma, se vuelve sobre sí misma y se da cuenta que si quiere alcanzar su objetivo y completar el recorrido circular,
debe cambiar el uso. Nunca debe dejar de ser racional, pero no siempre tiene que ser teórica. Se da cuenta, y ese darse cuenta ocurre cuando llegamos a la dialéctica trascendental, a la antinomia de la razón pura. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablé de una puertita? Una puerta que descubría Kant como un pasaje. Bueno, ahí descubre esa puerta de pasaje y se da cuenta que la respuesta, en última instancia, está en el uso práctico. Que la libertad es la clave para terminar de trazar el círculo. Entonces, es como un círculo que se vuelve a trazar 2 veces, pero en un respecto diferente, ¿no? Bueno, por eso les digo, es una metáfora bastante compleja para trabajarla con cuidado, no hay que anticiparse, pero para que se dé una idea de lo que está pensando Kant, Kant no está pensando en que esta segunda parte va a quedar insatisfecha. Lo que está pensando es que esta segunda parte se va a satisfacer de otra manera, no de la misma manera, pero con la misma facultad. Siempre la metafísica en Kant es tarea de la razón. Lo que pasa es que, podríamos decir, el gran error de los metafísicos hasta Kant ha sido, bueno, primero ha sido no realizar una crítica de la razón pura, pero el segundo gran error ha sido pretender restringir la metafísica al uso especulativo o teórico de la razón. Si ampliamos ese uso al uso práctico, encontramos que esta segunda parte encuentra una respuesta posible. Entonces tenemos así un nuevo concepto de metafísica muy complejo, que es la metafísica como ciencia. En líneas generales podemos decir, bueno, la metafísica como ciencia es la metafísica que ha sido precedida por la crítica de la razón pura. Pero encontramos que ese concepto de metafísica tiene dos vertientes. Una, que es esa denominada primera parte de la metafísica, y otra que es esa segunda parte de la metafísica. Ahí el concepto de metafísica, podríamos decir, varía. En la primera parte pareciera limitarse al conocimiento independiente de la experiencia. O sea, basta con que el conocimiento sea a priori. Pero en la segunda parte, pareciera que la metafísica ya no es solamente un conocimiento independiente de la experiencia, sino que es algún tipo de conocimiento, no teórico, tal vez práctico, de lo que está más allá de la experiencia. O sea que hay un juego en Kant, para esta ciencia metafísica, entre dos significados de lo que es el metá de metafísica. A veces lo usa como, es decir, metafísica es lo que es independiente de la experiencia, lo que es a priori, y otras veces lo usa para significar aquello que está más allá de la experiencia. ¿Se entiende esta diferencia entre el a priori y más allá? El a priori sería como el conocimiento trascendental y el que está más allá sería el conocimiento trascendente que él vuelca a para, o sea, un uso práctico de la razón. Sí, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Con la única diferencia, pero está bien como lo estás pensando. Lo que pasa es que hay que, simplemente para que después no te sorprendas si encontrás, uno diría, eso que vos llamaste el uso trascendente o el conocimiento trascendente, está bien, el más allá indica la trascendencia, ¿no? A veces Kant entiende en todo sentido, lo que pasa es que es, digamos, esa trascendencia como algo que la razón no puede hacer, ¿no?
Muchas veces, lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que la razón no puede dar el paso trascendente, ¿no? Ese paso trascendente con el uso especulativo de la razón. O sea, por eso lo aclaro, porque a veces en general, eh, sí, creo, Micaela la estaba grabando Valentino, ¿no? Así que después tenemos la grabación. Bueno, entonces decía que lo que puedes encontrar varias veces que dice, bueno, no, el conocimiento trascendente es imposible, es inválido, etc. Bueno, pero sí, claro, por supuesto, es inválido desde el punto de vista teórico, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Después es difícil entender qué es esa trascendencia práctica, podríamos decir así, ¿no? Porque como no es conocimiento en sentido propio, ¿no? Digamos, los conceptos ahí adquieren otro sentido verdaderamente. No es que, no sé cómo decirlo, no es que es conocimiento un poquito diferente, no, es verdaderamente el uso práctico tiene características y rasgos muy distintos al uso teórico. Pero siempre es la razón, ¿no? Siempre es la razón. Lo que importa es que la razón sea siempre aquella facultad que domina. Bueno, sí. eh, a ver, la cosa es así. eh, sí, pero en un orden muy especial. En realidad, yo no quiero meterme mucho ahí, ¿no? Eh, la diferencia entre el uso teórico y el uso práctico, una de las citas más importantes está en este mismo segundo prólogo, ¿no? Muy poquito tiempo después, no por casualidad. Es, de hecho, no sé si no está antes, ¿no? Eh, espera. Sí, estaba apenas unas líneas más abajo, ¿no? En el mismo párrafo dice, eh, esperen que, como esta cita, esta crítica todavía la usé poco, y de pronto eh, perdí la referencia, pero, a ver, ay, ya va, ¿eh? Eh, Acá está un poco más adelante, está en B9, B10. Dice, justo antes de hablar de la matemática y la física, ¿no? Dice, el, el uso, ¿no? El uso teórico es el conocimiento racional teórico, el otro práctico. La parte pura de ambos ya contenga mucho poco ahí. Valentino, te quedó abierto el micrófono y hace bastante. Dice, la parte pura de ambos ya contenga mucho poco, a saber, aquella parte en la que la razón determina su objeto enteramente a priori, debe ser expuesta previamente por sí sola, sin mezclar con ella. No, pensaba que aclaraba un poquitito más. Explico yo entonces qué es el uso práctico. El, el, uso práctico, digamos, el uso teórico es evidente, ¿no? El uso teórico es el uso cognoscitivo. El uso práctico, la diferencia que hay es que no conoce el objeto, sino que lo realiza. O sea, tiene más que, es casi como que tenés la posición propia de un dios, salvando las distancias, ¿no? Salvando las distancias. En el sentido que no es que vos conocés un objeto, sino que lo realizás. ¿En qué sentido? Bueno, este es un sentido muy importante para Kant y para el tema que nosotros vamos a ver en la segunda parte de la metafísica. El imperativo categórico, el concepto de libertad, es el fundamento del imperativo categórico, pero la acción realizada por el imperativo categórico
realiza a su vez el concepto de libertad. Es una realización, es una intervención del concepto en el mundo que se materializa, si querés, mediante esa acción. Es decir, vos no es que estás simplemente concibiendo el concepto, estás pensando en la libertad, no. Al obrar según una máxima que podés querer que se transforme en ley universal, esa acción es una realización del concepto de libertad. ¿Se entiende? Los conceptos prácticos, o sea, el uso práctico de la razón, no concierne al pensar un concepto, sino a la realización de los conceptos. Y ahora viene la estructura, que esto va a ser importante. Viste que vos decías, sí, está muy bien lo que dijiste, Dios, alma y mundo, ¿no? O Dios, alma, mundo y Dios. Bueno, en realidad, mirado desde los conceptos prácticos, no es exactamente igual la lista. Es Dios, en realidad es así, es libertad, Dios y alma. O sea, al mundo lo reemplazás por la libertad. ¿Por qué? Porque en realidad el concepto de libertad es uno de los tantos conceptos del mundo, del cosmos. Es la oposición entre libertad y necesidad. Pero desde el punto de vista práctico, lo que hay es libertad. Ahora bien, los otros dos conceptos, alma y Dios, vos no los realizás en el mundo tal cual, tal como son. La libertad sí, pero cuando vos actuás por el imperativo categórico, o sea, actuás por deber, en realidad, cuando estás guiándote por el imperativo categórico, realizás el concepto de libertad, la libertad como causalidad se hace presente en el mundo, o sea, esa acción no estuvo guiada por ninguna inclinación, ¿no? Ponele que el que denunció, ¿no? Supongamos que el que denunció el tema de las coimas y todo eso, vieron que todo el tiempo dice, bueno, es una operación de este, del otro, o sea, a nadie se le ocurrió todavía, razonablemente quizás, ¿no? Que en realidad quien hizo esa denuncia actúe por deber, ¿no? Que se sintió ofendido y dijo, a pesar de que esto es un escándalo, digamos, que yo voy a perder mi trabajo, etcétera, en tanto que soy un hombre y soy un ser moral, siento indignación frente a esto y entonces denunció, ¿no? Supongamos, ya sé cómo es la cosa igualmente, pero digamos, a nadie se le ocurrió la posibilidad de que hubiera obrado por deber contra sus inclinaciones, contra sus intereses pasionales. Bueno, una acción, imagínate que la denuncia hubiera sido motorizada por este imperativo categórico, esa acción realiza la libertad. ¿Por qué? Porque la explicación, la causa de esa acción no depende de otra causalidad que no sea aquella que espontáneamente surge de la razón del sujeto, ¿sí? De la razón moral del sujeto, que repele ese estado de cosas y entonces actúa. Ahora bien, inmediatamente alguien puede decir, pero qué absurdo. Ahora lo van a matar en las redes, lo van a mandar le van a hacer un juicio, lo van a mandar en cana, eso va con todo contra él. Bueno, pero si este sujeto en cuestión es un ser verdaderamente moral, sin que el motivo de su decisión haya sido otro que el deber y que la causa haya sido otra que la libertad, obra como si su alma fuera inmortal, es decir, dice, a mí no me importa que me manden en cana, porque yo no estoy pensando simplemente qué es lo que me va a pasar en tanto ser mortal. Estoy pensando como alguien que más allá de los efectos de sus acciones superan los límites contingentes de la vida humana, de mi vida humana. Y también estoy pensando como si hubiera un Dios, como si hubiera un Dios
que fuera un juez justo de las acciones y que entonces valorara desde un punto de vista moral mi acción, en vez de decir, qué ridículo, pero mira este papanata que se incendió solo y perdió todo lo que podría haber ganado, va a decir, no, no, hizo bien. Lo que hizo estuvo mal, pero la denuncia estuvo bien. Va a haber un juez justo y moral y no una cantidad de comunicadores que emiten todo el tiempo juicios totalmente heterónomos, sino que va a juzgar moralmente esa acción y va a decir, eso está bien, eso está bien. Obviamente Kant no dice, existe Dios. Lo dice a continuación en el texto, dice, obra como si hubiera un Dios, pero no obra porque, por si las dudas, haya un Dios, sino que esa acción motivada por el imperativo categórico, y ese es el uso práctico, o sea, la libertad va primero, es el fundamento, pero lleva aparejada un como si que le da sentido a esa acción, según el cual el alma vive más allá de los términos de la vida y hay un juez que puede juzgar esas acciones en esta vida y en la otra. Entonces, fíjate que en el uso práctico, la libertad es el fundamento y las otras dos ideas están de alguna manera supeditadas a esa acción de la libertad, ¿no? Por eso te decía, vos me decías, bueno, la razón sí, la razón tiene esta estructura, la razón práctica tiene esta estructura, pero no es una estructura simplemente de tres, sino es de uno sobre el cual, a partir del cual surgen dos, ¿no? ¿Se entiende, Valentino? Bien, bueno, entonces, vamos a ir ya terminando esta reunión, porque si bien ha sido, creo que una hora y media de trabajo, tengo la impresión de que hemos trabajado intensamente, ¿no? Así que simplemente, entonces, lo que hicimos hoy fue trabajar sobre los conceptos diversos conceptos de metafísica. En el primer prólogo encontramos el concepto de metafísica como disposición natural, el concepto de metafísica dogmática. En el segundo encontramos un concepto positivo de metafísica, que vimos que tenía dos partes. Una parte tenía que ver con la metafísica, siempre es la metafísica como ciencia, ¿no? El concepto positivo es la metafísica como ciencia, pero que tiene una primera aproximación que sería la metafísica como un conocimiento a priori, independiente de la experiencia, que va a ser posible resolver en el ámbito teórico, y otro concepto que es el de metafísica eh, trascendente, como bien dijo Lucía, ¿no? Pero práctica, y que tiene que ver con esta extensión del uso práctico de la razón para poder satisfacer esto que parecía imposible de resolver desde el punto de vista teórico exclusivamente, ¿no? Entonces, en el desarrollo de nuestras reuniones vamos a ver que Kant le dedica digamos, yo acá sí, ahora sí anticipo muy brevemente lo que sigue, que tiene una estructura, venimos bien, venimos respetando el plan. No me animo a decir, todo se va gastando acá, ¿no? Dice, no todo, decir, todo marcha conforme al plan, parece que ahora ya parece como querer decir otra cosa de lo que uno quiere decir, pero yo diría que vamos bien, nomás, vamos bien. Y entonces, vamos a ver que hay la metafísica, tal como Kant la entiende, tiene una estructura de tres partes. Una primera parte, como vimos recién, a la que nos vamos a empezar a dedicar la semana que viene, en la que se estudia este reemplazo de la ontología tradicional por una analítica del entendimiento puro. Una segunda parte
que es un momento de pasaje donde la razón aprende cuál es su límite y que coincide con una de las antinomias, la tercera antinomia. O sea, intenta ella con el uso teórico avanzar al campo de lo suprasensible, como es su destinación natural, pero la crítica le dice no podés, no podés, no podés, pero le muestra, eso que yo llamaba la puertita, que hay uno de los conceptos en los cuales que tiene un uso que es compatible, una parte para el ámbito de lo sensible y otra parte para el ámbito de lo suprasensible. Ese concepto es el concepto de libertad, del que recién hablaba cuando le respondía a Valentino, ¿no? Hay una compatibilidad entre la necesidad de la naturaleza y la libertad del mundo moral, ¿no? La libertad en el mundo moral. Esos dos conceptos parece que si se los utiliza bien, si no se confunden su ámbito, si se distingue bien dónde va uno y dónde va el otro, la necesidad para el mundo de la naturaleza, la libertad para el mundo moral, resultan compatibles. Ese momento es un momento fantástico, es un momento de duda, la razón duda, Kant la va a llamar directamente la doctrina de la duda, porque la razón entra en duda, pero esa duda, como está bien llevada por la crítica de la razón pura, en vez de ser una duda natural que conduce al fracaso, a la batalla, ¿no? a la metafísica como batalla, va a conducir al ascenso, como Lucía decía, al paso trascendente, pero no en el ámbito teórico, sino en el ámbito práctico. Y ese último estadio de la razón, Kant lo va a llamar en ese texto tardío del que ya les hablé, con un término que es muy significativo, porque es el término que usa Aristóteles en su primer libro, La Metafísica. Sabiduría, ¿no? Sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Bueno, porque en general la sabiduría, no en Aristóteles, pero en la tradición moderna, renacentista y moderna, la sabiduría es aquello que tiene que ver con, podríamos decir, con el sentido moral del conocimiento, con un sentido mucho más abarcativo, mucho más comprensivo que la ciencia, ¿no? La ciencia, el primer estadio, la primera parte de la ciencia se va a llamar la doctrina de la ciencia. El segundo, la doctrina de la duda, y el tercero, la doctrina de la sabiduría. Esos tres estadios describen, y son reconocibles en la crítica de la razón pura, describen el camino que sigue la razón en la metafísica. Bueno, nosotros la próxima empezamos a recorrer el primero de esos estadios. Nos va a llevar 3 o 4 reuniones, ¿no? Porque ahí justamente vamos a empezar a caminar por un terreno que en Moderna nunca transitamos. Pero es un camino importante y creo que es quizás una de las partes más famosas de la filosofía kantiana. Así que bueno, los espero la próxima. Si quieren saber qué textos vamos a leer, vamos a empezar a leer la analítica trascendental, ¿no? Vamos a empezar a leer de ahí. Vamos a caminar tranquilos esa parte. Así que bueno, los espero la próxima, que tengan una linda clase con Leandro y bueno, que tengan buena semana también. Gracias, Marcos, igualmente. No, pues, Valentino, cuando tengas la clase, compartís o mandásela a alguno de los chicos. ¿Dale? Buenísimo, buenísimo. Chao. Chao, gracias.